Lindo en este mes donde celebramos hoy en este primer domingo, porque en este mes también nuestra pastora Ruth estará cumpliendo un año más de vida. Todo este mes, como ustedes saben, estaremos hablando del legado y qué lindo que vos y yo podamos meditar un poco referente a eso. Yo no sé si vos te pusiste a meditar en algún momento sobre lo que significa un legado, sobre lo que vos y yo podemos hacer para dejar justamente en legado a alguien. Y hoy quiero hablar contigo de cómo dejar un legado poderoso, no cualquier tipo de legado. ¿Cuántos quieren dejar un legado poderoso? Amén, no cualquier legado, sino uno poderoso. Por eso tenemos que empezar por mirar y ver qué es un legado. Pues yo necesitamos entender de que un legado, a diferencia de la herencia, vamos a mirar cuál es la diferencia también, pero un legado es un conjunto que pueden ser valores, ideas, que una persona le transmite a otro. Normalmente una persona mayor a una persona menor, pero muchas veces también ocurre que personas de edades similares transmiten un legado a través de lo que van haciendo. Por eso miremos cuál es una diferencia rápidamente entre herencia y legado, porque algunos dicen yo estoy trabajando para dejar una herencia y vos y yo como hijos del Señor tenemos que dejar herencia, pero también legado. Herencia es lo que se le deja a alguien, puede ser un bien, una propiedad, algo que vos decís, mira, mi hijo, mi hija o nietos, esto va para ustedes o amigos, esto queda contigo. Es algo que se le deja a alguien. En cambio, el legado es algo que se deja en alguien, algo que está dentro de una persona. Por eso hay algo que me gustaría que vos puedas meditar si todavía no lo hiciste. ¿Qué frutos vos vas a dejar como legado? ¿Cuáles son los frutos que vos y yo, especialmente si conocemos y caminamos en la palabra de Dios, cuáles son los frutos que vamos a dejar como legado en otros? Y ahí es importantísimo que vos y yo entendamos una diferencia muy notoria que mucha gente de repente no se da cuenta entre lo que son dones y lo que son frutos. Porque vos y yo para dejar frutos de legado tenemos que saber cuáles son los frutos, pero también saber cuáles son los dones. Porque hay que saber la diferencia, pues muchas veces le escucho decir a la gente, vos sabés que estoy viendo el fruto en mi discípulo, pero en realidad es un don, no es el fruto. Porque el don es algo dado y es algo que el Señor nos da. El fruto es algo que uno tiene que cultivar, que uno tiene que trabajar para que se pueda dar. Uno puede tener, por ejemplo, el don de predicar, pero el fruto que se ve en uno es de rebeldía o falta de sujeción. Uno dice, qué impresionante cómo predica mi discípulo, mi discípula o esa persona. Ese es el don. Pero el fruto de repente uno ve rebeldía, falta de sujeción, o uno dice, vos sabés que es tremendo. Algunos dicen, yo veo el fruto de cómo Dios le transformó, cómo está cantando al Señor. Pero en realidad es el don que el Señor le dio y bueno, no todos tienen ese don de repente de poder ministrar a otros a través del canto. Pero ¿qué pasa? A veces tiene el don de cantar, pero el fruto es una vida que sigue igual como alguien que de repente no le conoce al Señor. Hay varios versículos, pero podés fijarte en uno que expresa bien acerca de los dones. Romanos 12, versículos 6 al 8. Fíjense, la Biblia dice, y líderes nosotros tenemos que conocer, dice de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y habla de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio, entonces uno tiene el don de servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, dice la palabra del Señor. Esos son los dones que el Señor nos va dando de diferentes maneras. ¿Cuáles son frutos? Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23, dice, más el fruto ¿de qué? Del Espíritu, y empieza a mencionar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. O sea, dones y frutos ¿son lo mismo o no? No son lo mismo. Y la palabra de Dios
nos menciona y el Señor mismo decía que nosotros vamos a ser juzgados, conocidos delante de Él. ¿Por qué? ¿Por nuestros frutos o por nuestros dones? Por nuestros frutos. ¿Verdad? El Señor no va a decir, no, yo te di el don para cantar, pero demasiado mal cantaste, así que al infierno, ¿verdad? No, gracias a Dios no nos va a pasar eso. Pero sí, ¿por qué cosas nos puede condenar? Por nuestros frutos. Conocíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos el camino, pero los frutos nos llevaron a no hacer eso. Por eso qué lindo que vos y yo podamos dejar un legado de frutos poderosos para las generaciones que vienen por detrás. Y miremos Génesis capítulo 26. En esta historia quiero centrarme durante los próximos minutos. La historia de Isaac. La Biblia dice, Génesis 26, versículos 1, después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y la palabra del Señor luego sigue diciendo, te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. En la Biblia siempre habla de las personas, pero a la vez menciona y vincula con su familia. Porque cuando Dios pensó en vos o pensó en mí, también pensó en nuestra familia. También pensó en la gente que iba a estar en nuestro entorno. Y Dios sigue con la misma idea, con el mismo plan de salvar y levantar a tu familia. ¿Amén o no amén? Y a vos y a mí nos toca dejar un legado poderoso en nuestras generaciones futuras. Por eso, ¿cómo dejar un legado? En primer lugar, ¿sabes lo que vamos a tener que hacer para dejar un legado poderoso? Sanar el dolor del pasado. Uno va a tener que sanar el dolor del pasado. Vos y yo no vamos a poder heredar o dejar un legado a las futuras generaciones a partir del dolor. No va a ser algo positivo. Por eso vos y yo vamos a tener que decidir cortar con todas aquellas herencias de dolor que pudieron haber impactado a nuestras generaciones en el pasado o en el presente. La Biblia menciona en el versículo 1, dice, hubo hambre después de los primeros días, donde en los tiempos de Abraham también hubo hambre. Cuando hay hambre significa que no hay escasez de recursos. A eso se refería a tiempos de crisis, a tiempos de dificultad. Y qué tremendo que vos y yo muchas veces venimos arrastrando, porque la Biblia habla de maldiciones generacionales, a veces venimos arrastrando de generación en generación. En vez de dejar un legado que pueda ser de bendición, traemos otro que no es de bendición. Y vos y yo tenemos que pararnos por eso en el nombre del Señor y sanar el dolor que pueda venir del pasado. Perdonar. ¿Cuesta o no cuesta perdonar? Cuesta muchísimo. Y muchas veces los dolores más grandes que alguien experimentó o pasó ocurrieron en su casa. Vos y yo necesitamos soltar perdón para lo que va a ser el legado de bendición, de poder que queremos dejar para el futuro. Hubo hambre, dice acá la palabra, como en los tiempos de Abraham su padre. Crisis y hambre siempre había y en todos los tiempos van a haber momentos difíciles. ¿Y qué es lo más fácil de hacer cuando hay momentos difíciles? Hacer lo que quería hacer Isaac. Isaac quería dejar la tierra en la cual estaba, la tierra que habían conquistado y descender, como decía la palabra en el versículo 2, descender a Egipto. Cuando hay momentos difíciles, lo más fácil y sencillo es tirar la toalla, dejar todo. En vez de subir en adoración, desciendo en mi comunión con el Señor, me bajo de todo lo bueno que estaba haciendo. En vez de liderar con más fuerza, dejo nomás mi célula ahí. En vez de servir en el ministerio, en la red que estoy, no, dejo nomás ahí. Y uno quiere descender. Por eso voy yo, así como el Señor le decía a Isaac, no desciendas a Egipto. El Señor hoy te dice eso.
Porque en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades, vos y yo tenemos que aprender a no buscar soluciones de hombres, soluciones desesperadas, sino que tenemos que buscar respuestas ¿de quién? De Dios. Y eso es lo emocional. Vos te vas a dar cuenta que sos emocional y todavía no espiritual cuando seguís buscando primero respuestas de cualquier otra parte antes que de Dios. No hace falta que nadie te haga la evaluación, vos mismo te haces el chequeo. Momentos de crisis y dificultad, buscamos solución ¿de quién? Primero tenemos que buscar de parte de Dios y Dios va a ir encaminando todo. Y siempre que voy yo ejerzamos, ¿saben qué? Obediencia a lo que el Señor nos va diciendo, el Señor va a terminar prosperándonos a nosotros. Uno se puede dar cuenta del crecimiento en diferentes áreas y vamos a darnos cuenta que las siembras o los inicios son diferentes. El crecimiento físico depende ¿de qué? Depende del tiempo. Vos podés tener un año y orarle al Señor con todas tus fuerzas, tener el tamaño de alguien de 40 y no vas a tener. Crecimiento físico depende del tiempo. El crecimiento intelectual depende ¿de qué? Del aprendizaje. Pero el crecimiento espiritual, ¿saben de qué depende? De la obediencia que vos y yo tengamos al Señor. No depende del tiempo que tengamos en la casa del Señor. No depende de lo mucho que conozcamos del Señor. Depende de la obediencia que nosotros tengamos hacia las cosas del Señor. Por eso tu accionar de fe hoy, ¿sabes qué? Bendice a las generaciones futuras que vos estás dejando. Es un legado de bendición que vos estás dejando. Por eso vos y yo necesitamos, ¿saben qué? Sanar el dolor del pasado. Y muchas veces en los momentos más difíciles es donde va a ser puesta a prueba en nuestra vida si somos obedientes o desobedientes al Señor. Si vos querés como tarea un capítulo para leer esta semana, buscá Deuteronomio 28. Los primeros 14 versículos hablan de las bendiciones que vienen al ser obediente. Desde el versículo 15 hasta el 68 habla de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Y te animo a que vos mires y te pongas ahí a ver qué beneficios o no hay. En segundo lugar, cómo dejar un legado de bendición. ¿Sabes qué? Vos y yo tenemos que hacer que de nosotros nazca una nueva historia. Tal vez la historia que viene es una historia donde siempre hubo abusos, donde siempre hubo divorcio, separación, donde siempre hubo pobreza, miseria, donde siempre hubo malestar. Y en medio de ese momento tan difícil, cuando él en su emoción quería descender a Egipto, la palabra del Señor le decía, no desciendas a Egipto, sino que el Señor le decía, versículo 3, habita como forastero en esta tierra. Iba a ser puesta a prueba si iba a obedecer o si iba a desobedecer. Que en el nombre de Jesús vos te levantes como el Isaac de tu generación. El que haga las cosas de manera diferente. Alguien tiene que levantarse y ¿saben qué? Escuchar el llamado de Dios, recibir la promesa de Dios y pelear por esa promesa. Alguien tiene que hacer eso. Es un precio que alguien va a tener que pagar. El Señor le llevaba a Isaac a probar algo diferente. Si vos y yo vivimos solo en el pasado, cuidado. Si vos y yo vivimos solo en el presente sin pensar en el futuro, cuidado también. Pues yo necesitamos empezar a mirar hacia adelante y nunca contar la historia a partir del dolor que podemos haber pasado, sino a partir de la promesa o de la lección aprendida. ¿Saben qué, hermanos? Si realmente nosotros queremos dejar un legado de bendición para el Señor, una prueba que podemos hacernos. Si vos y yo no tenemos nada de qué hablarle a nuestros hijos o a nuestros familiares que Dios haya hecho en nosotros, entonces significa que no empezamos todavía una relación con el Señor o la dejamos muerta. Porque si vos y yo de verdad estamos en una relación con el Señor, si de verdad estamos en comunión con el Señor, vamos a tener cosas nosotros que contarle a nuestra gente. De lo que va pasando en nuestra relación, en nuestra comunión con el Señor. Por eso vos y yo necesitamos aprender a entrar a decirle al Señor, Señor, yo no me voy a quedar así como están las cosas. Yo voy a hacer que nazca algo nuevo contigo de acá en adelante. Que podamos levantarnos y predicar, ¿saben con qué? Con nuestro ejemplo en la casa. Tus hijos no se van a quedar con lo que vos decías, sino con lo que vos hacías.
Eso va a ser lo más importante, eso es lo que más impacta. Porque hay hijos que saben que están cansados de que su papá y su mamá vengan a levantar la mano acá en la iglesia, pero ahí en su casa se portan como si nunca llegaron a la iglesia. El legado más fuerte que vos y yo vamos a dejar no es lo que les decimos, es lo que nosotros hacemos. Yo les conté y seguramente varias veces ya, pero por si alguien no escuchó, en mi casa yo me recuerdo muy bien que mi mamá tenía una pizarra ahí en una esquina de la cocina. Y ahí siempre se ponían las frases, ella ponía frases o versículos para la semana. Y siempre era algo agresivo, eran sus versículos, ¿verdad? Y yo no sé si era dirigido a Toby, mi hermano, o a mi hermana, o a mí, o a mi papá, no sé para quién eran, ¿verdad? Pero me recuerdo que había una frase que varias veces ella puso ahí, durante los años, muchas veces puso, ¿verdad? Y esa frase decía, tus actos hablan tan fuerte que no oigo lo que decís. Tus actos hablan tan fuerte que no oigo lo que decís. ¿Qué significa eso? Que muchas veces decimos tanto, pero lo que hacemos habla totalmente lo contrario. O queremos enseñarle a alguien con lo que decimos, pero con lo que vivimos hacemos todo lo contrario. Tu legado más que palabras van a ser acciones. Por eso yo te animo a que vos permitas que de parte del Señor nazca lo nuevo que Él tiene para tu vida. Y tercero y último, ¿saben qué? Para dejar un legado poderoso, vos y yo tenemos que inspirarnos, y eso va a nacer en tu vida de ese tiempo de comunión que vos tengas con el Señor. Inspírate en una promesa que te proyecta al futuro. En la Biblia hay miles de promesas. Y vos y yo somos los que vamos a decir, ¿esta agarro o no agarro? El Señor le decía, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Él se agarró de esa promesa. En esa tierra donde había hambre, en esa tierra donde había mal, donde todavía era forastero, pero la promesa era, estaré contigo, te bendeciré. Y la promesa luego decía, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Es muy difícil cuando hay hambre, cuando hay necesidad, cuando uno es forastero en un lugar, se requiere fe. Se requiere creerle de verdad al Señor, decir, yo agarro esta promesa cuando todo está mal. Pero cuando vos te abrazás a las promesas de Dios, vos te abrazás a un destino de gloria, a un destino de bendición. La promesa que vos y yo agarremos determina nuestro destino. Y cuando vos y yo agarramos una promesa para nosotros y dejamos que nos marque a nosotros y empiece a marcar a nuestra generación, las cosas cambian. Noé tenía una promesa, la gente se burlaba de él. Y su familia estaba involucrada. Qué lindo cuando tu familia se involucra y ve que hay una promesa por la cual vos caminás. No es lindo en el momento que se burlan, pero sí es lindo cuando finalmente termina viendo el respaldo poderoso de Dios ahí. Y vos y yo tenemos que inspirarnos. ¿Qué promesa vos agarraste para tu familia? ¿Cuál es la promesa de Dios que vos agarraste y por la cual van a caminar en fe por los próximos 10, 20, 30 o 40 años? ¿Cuál es esa o esas promesas? Isaac agarró esa promesa, pasó el tiempo, versículo 12, mirá lo que dice la palabra. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año que 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Con una semilla vos y yo podemos hacer tres cosas. Podemos agarrar una semilla y guardar esa semilla. Y se muere ahí la semilla. O podemos agarrar nosotros esa semilla y ¿saben qué? Comer esa semilla. Y bueno, acá adentro y se queda. O vos y yo podemos agarrar esa semilla y sembrar la semilla. ¿Y qué va a pasar? Vamos a cosechar. Y ¿sabes qué? Si vos y yo agarramos y decidimos sembrar la semilla de la promesa de Dios, podemos esperar tres cosas. Podemos esperar calidad, podemos esperar cantidad, podemos esperar tiempo. Calidad, ¿por qué?
Porque conforme a lo que vos y yo sembramos, eso vamos a cosechar. Sembramos afecto, ¿qué vamos a cosechar? Afecto. Sembramos nosotros amor, eso vamos a cosechar. Calidad, conforme a lo que nosotros dimos. Vamos a sembrar, ¿sabes qué? Cantidad. Porque tu cosecha es directamente proporcional a la siembra que vos hiciste. Si vos sembraste 100, no vas a cosechar 1000, vas a cosechar como máximo 100. Cuando hablamos humanamente, es proporcional a lo que sembramos. Y también se refiere al tiempo, porque lleva un tiempo hasta que recojamos lo que sembremos. Isaac sembró, dice, en aquella tierra y cosechó al 100 por 1. Versículos 13 y 14, mirá lo que empezó a ocurrir en su vida. El varón, dice, se enriqueció. ¿Cuántos quieren eso? Nadie quiere. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Esa parte del éxito, de la bendición, no le gusta a mucha gente. ¿Verdad? Le engrandeció, le prosperó, tuvo mucho de esto, de lo otro, pero vino la envidia. Pero ¿sabes qué? Vos y yo, si nos ponemos a pensar y hablar en serio, nadie le envidia a un miserable. Nadie le envidia a alguien que no consigue nada. Nadie le envidia a alguien que es improductivo. Si tu accionar en el caminar con el Señor genera envidia a otros, es porque se están viendo frutos de bendición, como en la vida de Isaac. El progreso que viene de Dios normalmente genera envidia. Pero vos y yo vamos a tener que aprender, ¿sabes qué? A no ponernos a pelear con los maldecidores de turno. Porque siempre van a aparecer. Sino seguir caminando hacia la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Seguir caminando hacia aquello que Él estableció para cada uno de nosotros. Isaac podría haberse quedado ahí, haber dicho, ya está, me quedo ahí. Pero ¿saben qué? Él estaba determinado a dejar un legado poderoso. Por eso mira lo que dice versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Yo no sé si vos te acordás que en el versículo 1 leíamos que había hambre en esos tiempos como en los tiempos de su padre. Él empezó a cambiar las cosas mejoraron, pero ¿sabes qué? Él quería dejar para sus futuras generaciones un legado mucho más poderoso. Y él se dio cuenta que los pozos eran pozos donde salía agua, el cultivo de que se alimentaba de los pozos que había, la gente de que iba a alimentarse de esos pozos. Pero la Biblia dice que los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. O sea, eso era lo que estancaba todo. Lo que hacía que en esta generación vuelva a haber hambre. ¿Sabes qué? Muchos lastimosamente para su propia vida dejaron que los filisteos, todo aquello que no viene del Señor sino del enemigo, tape todo lo que Dios había dado para bendición a tu vida y a tu familia. A muchos se les tiró encima arena a través de chismes, de comentarios. Corrían bien, como dice la palabra, pero algo les estorbó y paró. Se les tiró tal vez muchas cosas encima, fluían en el Señor. Esos pozos de agua viva estaban abiertos, pero fueron tapados por algo. Hay mucha gente que dejó de servirle al Señor con todo el corazón por algo que la gente dijo o hizo. Hay mucha gente que dejó de buscarle con todas sus fuerzas al Señor. Dice, no, yo hasta ahí nomás ya, porque se está hablando mal de mí. Pero mi querido amigo, mi querida amiga, porque mucha gente hoy en día vive atajada por comentarios de la gente. ¿Cuándo la voz de un hombre fue más fuerte que la voz de Dios? ¿En qué momento vos y yo autorizamos a que nuestra vida,
la voz de un hombre o de una mujer pase a ser más fuerte, más poderosa, más importante que la voz que Dios un día nos dio como promesa. La bendición era para él y para su generación, o sea, no podía quedarse ahí, tenía que cortar con ese ciclo de que cada uno iba a tener que hacer de todo. Él quería cortar con eso. Por eso vos y yo necesitamos cerrar nuestro oído a la voz del necio y abrir a Dios y vivir intencionalmente, transmitiendo y caminando directo hacia la promesa. Y dice la palabra de Dios, versículos 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cerrado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los siervos de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Este primer pozo, Esek, que significa altercado, pleito. Muchos se van a poner celosos cuando vos quieras volver a cavar para llegar a esa agua viva que viene de parte de Dios. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Se va a enfurecer cuando vos decidas hacer eso. Cuando vos empezás a abrir lo que va a dar vida y va a ser bendición para tu gente. La Biblia dice, versículo 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Sitna significa oposición mayor. En Sitna ya no era la pelea solamente por lo que él hacía, sino por lo que él empezaba a tener. Él se proponía algo y lo conseguía. A veces pasa que en el caminar con el Señor, vos y yo ya nos acostumbramos a ser bendecidos por Dios, que clamamos y que Dios nos responde. Ya nos acostumbramos a ser guiados, sostenidos, bendecidos por el Señor. Pero eso no quita que le genera molestia a otros. No todos están felices cuando a vos o a mí nos va bien. Y vos y yo por eso necesitamos cavar. Versículo 22 dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron, fíjense, ya no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Este tercero significa espacio grande. Porque ya en este punto ya ni riñeron sobre él. Porque ya dijeron, no podemos seguir deteniéndole. Y creo que esto nos deja una enseñanza que vos y yo necesitamos replicar en nuestra vida. Cuando el enemigo a vos y a mí nos ataca por un área, ese es el momento cuando más tenemos que cavar para buscar agua viva. Si el enemigo sabe que cada vez que toca tus finanzas, ahí vos dejás de orar, ahí vos dejás de buscar, dejás de servirle al Señor, siempre te va a jugar por ese lado. Si el enemigo sabe que cada vez que algo pasa en tu casa, ahí vos dejás de buscarle a Dios, dejás de servirle a Dios para todo. Si el enemigo sabe que cuando vos te enfermas ahí, siempre te va a atacar por ese lado. Y por eso llega el momento donde vos y yo tenemos que cerrar toda brecha. Y que el enemigo se dé cuenta, me venís a atacar por este lado por el cual siempre caía. Ahora ya no me voy a rendir. Ahora ya no voy a permitir que vuelva una y otra vez porque esto se repetía. Sino que ahora voy a orar tanto hasta abrir todos los pozos que estaban cerrados. Hasta que el agua empiece a fluir y empiece a ver toda la bendición. Voy a servirle al Señor no solo como hacía hasta ahora, sino más. Para que el enemigo nunca más me quiera atacar por esa área. Que el enemigo sepa, porque cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de reaccionar y diferentes cosas que nos hacen parar o accionar.
Cuando vos entendés, cuando vos descubrís eso y empezás a pararte ahí en el lugar donde el Señor te llamó. Y empezás a cavar hasta que venga toda la bendición que Dios tiene. ¿Sabes que vos ahí te ponés y volvés a abrir los pozos? Te vas a sorprender. Porque el enemigo todo lo que quería era tapar y anular tu fe, tu crecimiento, tu bendición, tu prosperidad. Él juega a matar, a robar y a destruir. Y cuando vos te pongas ahí a cavar, a tratar de volver al primer amor, a todo lo que viene de Dios, vos te vas a sorprender, porque todavía vas a encontrar agua viva que brota del Calvario, que brota de nuestra fuente verdadera. Volvé a abrir esa palabra de Dios que tenías cerrada tanto tiempo ahí en tu casa. Volvé a abrir esa célula que cerraste por el motivo que haya sido. Volvé a abrir el día en oración, encomendándote por completo al Señor. Volvé a profundizar tu relación con Dios. Y después de con Dios, con los integrantes de tu familia. Porque de vos va a salir agua que va a bendecir a miles. Proyectarle a tu familia hacia el futuro, hacia la bendición que vos tenés con Dios. Mostrarle a los tuyos cómo es caminar y obrar en fe. Contales. Por eso, si no tenés algo que contarle a los tuyos que haya pasado en tu comunión, en tu relación con Dios, empezá por dar prioridad a eso hoy y en lo que va a ser esta semana. A encontrarte con Dios. Porque cuando vos y yo le conocemos a Dios, sea cual sea su palabra, vos y yo decimos sí y amén a lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque sabemos que su palabra no cambia, que su palabra sigue siendo la misma siempre. Volvé a abrir los pozos. Ahí donde estás, ¿por qué no cerrás por un instante tus ojos? Si la palabra a nosotros nos dice que fuimos llamados a dejar un legado de bendición, ¿qué nos está impidiendo poder dejar ese legado? Porque sabes que nuestros hijos crecen. Mis hijas tienen 9, 7. Hay cosas que yo no voy a poder borrar ni con cualquier palabra que yo les quiera decir que ya vivieron. Y si yo no hice bien, eso van a llevar ahí. Pero si yo hice bien, ese es un legado que va a quedar ahí. Yo no sé cuántos años tengan tus hijos. Lo bueno es que si el Señor nos dio vida, todavía ahora, es porque todavía nos dio tiempo. Y vos podés ir y restituir lo que hiciste mal. El legado de dolor, el legado negativo, el legado de todo aquello que no viene del Señor, que tal vez pudiste haber dejado, que vos en el nombre de Jesús te levantes. Y empieces a cavar en tu pozo, en tu comunión con el Señor. A profundizar en Él. Y que de vos empiece, de donde antes no salía nada, empiece a fluir presencia.